El libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 10, donde dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero entonces allí algo importante que hemos leído, toda la palabra del Señor es importante, pero basados en esa palabra vamos a reflexionar sobre el espíritu de profecía. ¿Cuántas veces hemos leído o hemos escuchado hablar del espíritu de profecía? La palabra de Dios es inspirada por Dios, escrita por los hombres, pero inspirada por Dios, con un propósito. El propósito es edificar, es restaurar, a fin de que el hombre sea preparado, el hombre de Dios, la mujer de Dios sea preparada para toda buena obra. Muchos anhelan la palabra profética y piensan que la palabra profética es solamente en un lugar donde alguien te dijo que va a pasar esto o que va a pasar lo otro. Resulta que la palabra profética está aquí escrita en la Biblia, pero hay el espíritu de la profecía conforme a Apocalipsis 19:10 es el que nos hace entender esa palabra, el espíritu de la profecía, alabado sea el Señor. Es una inspiración divina que guía a los profetas. Recordemos que hay don de profecía. De hecho, los jóvenes y otros pueden tener visiones, los ancianos también pueden tener sueños. El libro de Joel estaba profetizado, Joel profetizó y Cristo lo confirmó que el poder se derramará sobre toda carne, el Espíritu del Señor, para venir a morar en las personas. Recordemos que en el libro de Hechos hubo allí la manifestación poderosa del Espíritu Santo cuando se derramó sobre la iglesia de Cristo. Allí nació la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo trae esos frutos, dones ministeriales que a través del tiempo, cuando el creyente viene a Cristo, entonces empieza a experimentar toda esa riqueza divina que tiene el Señor para nuestro espíritu. O sea, todo ese conocimiento, todo aquello escondido y oculto. La Biblia dice: clama y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es en la oración, ¿verdad? En la perseverancia, en la comunión con Dios. Entonces, el espíritu de profecía, inspiración divina que guía a los profetas. Hay creyentes que pueden tener don profético y hay personas creyentes que pueden llegar a ser ministros proféticos. Vemos que Dios llama a su pueblo para cosas grandes. Dios es sobrenatural, es espíritu. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que él busca. Dios es espíritu, y para entonces revelarnos su riqueza, su maravilla. O sea, no estoy hablando de riqueza de lo que usted puede llamar riquezas físicas, estoy hablando de las riquezas espirituales, desde allí es que se constituye la formación de la tierra del hombre y todas las cosas maravillosas que hay y sobre el cual caminamos. El Señor usa todo esto para poder edificar nuestro espíritu y el poder emanar del cielo el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, ¿cómo? El conocimiento de Dios es en la comunión con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero no un conocimiento teológico nada más, aunque usted tiene que estudiar la palabra de Dios. No es solamente estudiar la teología, porque sabemos que la teología es la ciencia que nos guía al conocimiento de Dios. O sea, un estudio a través de la palabra que te guía al conocimiento de Dios. Pero para conocer a Dios, que es espíritu, tú debes estar en comunión con Dios, que es espíritu. Para esa comunión con Dios sabemos que hay un solo camino, y es Jesucristo. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es por mí. A través de Jesús tenemos esa comunión con Dios. O sea, yo me puedo guiar, dirigir a Dios, y Dios sin ningún obstáculo me va a enviar, porque necesito saberlo, por supuesto. O sea, quiero decir, sin un obstáculo que quiera intervenir
interponerse a la voluntad perfecta de Dios, aunque a veces tenemos obstáculos para alcanzar las bendiciones, porque la bendición hay que lucharla. Pero hay un camino que nos acerca realmente a Dios y es Jesucristo. Entonces sabemos que el espíritu de profecía es la inspiración divina que guía a los profetas y creyentes para revelar el mensaje divino de Dios. Para que ese espíritu esté en el creyente, por supuesto, tiene que haber recibido a Jesucristo. No se nos debe olvidar esto, porque él no puede ser profeta del Señor o de Dios Todopoderoso. Vemos que ese espíritu de la profecía, de acuerdo al libro de Apocalipsis 19:10, se manifiesta como el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? Es el testimonio de Jesús y es un don espiritual para enseñar, para corregir, para instruir. Para eso es el don de la profecía o el espíritu de profecía, para corregir, para instruir, para animar. A veces pensamos que el espíritu de la profecía es nada más para aterrorizar. Como estuvimos en el estudio pasado, el domingo pasado, hablábamos sobre la religión y la gracia. Porque en la religión siempre, o la ley siempre te va a presentar el pecado, pero la gracia, por supuesto que el Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, sino que vino a hacer a que se cumpla. Pero para conocer un pecado tenemos que, o una infracción, debemos tener una ley. Y eso fue lo que hizo Dios primero. Presentó las leyes, estatutos, los preceptos, para luego venir y mostrarnos su gracia. O sea, el favor inmerecido de Dios. Alabado sea el Señor. Porque vemos en el tiempo de la ley, los que, por ejemplo, cometían adulterio, eran apedreados, muertos a piedra. O sea, eso era la ley de Moisés. Pero vemos en el tiempo de la gracia, cuando el Señor lo vemos escribiendo, cuando estaban persiguiendo a la mujer adúltera, porque una cosa es caer en adulterio, otra cosa es ser adúltero. Entonces la están persiguiendo y el Señor, escribiendo en piedra, entonces se levanta con mucha paciencia, el sabiduría, y dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces vemos la diferencia de la ley con la manifestación de la gracia. Cuando damos a conocer, para eso el Señor nos reúne. A veces le preguntamos al Señor: ¿qué está pasando? Bueno, el Señor nos muestra, mira lo que está pasando. Nos muestra la chuleta, nos muestra la ley. Pero aquí está. Ya vamos a ver qué es lo que está, lo que el Señor manda. Es para que podamos entender el espíritu de la profecía comparado con la ley. Aleluya. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado sea el Señor. Se manifiesta como el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, y es un don espiritual para enseñar, para corregir y animar. No es para hacer volver a la gente atrás. A veces la gente piensa que Dios le da profecía para golpear, para destruir, para creerse súper santo. No. Aquí la hermosura de la santidad se llama Jehová. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que Él es la hermosura de la santidad. Perfecto Jesucristo. Nosotros somos pecadores arrepentidos. Claro que no estamos llamados a vivir con ligereza y cometiendo con avidez los pecados. No se trata de eso. Se trata de que seamos humildes, que apartemos nuestra vida para una nueva vida, porque de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice la Sagrada Escritura. Entonces hay una característica
del espíritu de profecía, y es primero que es una inspiración divina, porque es una influencia sobrenatural. Algo que nos habla la palabra de Dios, que va a hablar a tu corazón, esa es la profecía. Está pasando por un momento, pero allí el Señor te desnuda el pensamiento, porque para el Señor no hay nada oculto. Dios conoce nuestros pensamientos. Si no vemos a la sabiduría de Dios, a Jesús, cuando estaba reunido y a los que estaban a su alrededor maquinando cosas en su corazón. Y el Señor le decía lo que estaban maquinando, porque eso es, él entendía, eso es la profecía. La profecía desnuda, porque es la palabra de Dios, las intenciones del corazón. Eso lo dice la Biblia, que es como espada de doble filo, que parte para allí, para acá, y ¿qué más hace? Que discierne los pensamientos del corazón. Aleluya. Eso es la palabra de Dios, el espíritu de profecía. No es leer la palabra monótonamente. O sea, o yo la voy a leer por leerla, y como me leí el libro X. Ay, la leo, ya me leí la Biblia. No se trata de eso. Eso se trata de una comunión con Dios. Alabado sea el Señor, a través del Espíritu Santo. Es pedirle al Espíritu Santo que tome el control de lo que voy a leer. No, o sea, es tomar el traductor. Porque si yo no sé inglés, yo tengo que buscar el traductor de inglés. Es muy fácil. Antes se contrataba una persona o teníamos que ir a los diccionarios y traducir. Ahora usted va a Google y puede traducir todo un párrafo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ellos van a traducir lo que es espiritual para que nosotros podamos entenderlo. Por eso que es una inspiración divina, es sobrenatural, pero eso Dios lo imparte a creyentes. Las imparte ¿para qué? Para comunicar su voluntad. Para eso el Señor le imparte. Dios es un Dios de amor, viéndolo desde Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que ya no se pierda, mas tenga vida eterna. Y conforme a esa palabra, entonces el Señor quiere hacer conocer de forma sobrenatural todo lo que Él tiene destinado para el ser humano. Vemos entonces el espíritu de profecía. Una de las características también es que es testimonio de Jesús. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el 19:10, vemos que el apóstol Juan, cuando estaba ya confinado en la cárcel, él estaba ya preso, pero estaba escribiendo. Y allí escribe esto, allí pasando por momentos difíciles. No es el momento difícil el que te va a separar de Dios. Hay gente que, por ejemplo, los apóstoles les tocó pasar por momentos muy difíciles y esto les hacía estar más en la presencia de Dios. Y lo vemos aquí entonces al apóstol Juan explicando el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. No podemos omitir a Jesús de la palabra de Dios. Siempre se escucha hablar de la ley, la condenación, pero no se presenta una salida al necesitado, al pecador, no como perfectos, sino porque la perfección viene de Dios. Lo que pasa es que a veces la palabra, cuando nos confronta porque es una verdad. Una verdad, cuando estamos haciendo algo incorrecto, nos confronta. Siempre nos va a confrontar. Porque naturalmente nosotros como seres humanos somos rebeldes, contumaces. Somos así por naturaleza. O sea, yo pienso a veces que hay personas que aceptan mucho el consejo, pero hay otras que son muy rebeldes. He visto personas muy rebeldes, inclusive hay gente con familiares que ya vienen de esa forma, que son rebeldes, así con una línea, vienen con una rebeldía. Esas son iniquidades que no aceptan la corrección. Pero para Dios no hay nada imposible. Por eso que a veces sentimos la palabra que es dura, a veces sentimos que la palabra golpea. Sí, realmente es que la palabra de Dios es como martillo, dice la Biblia, que quebranta. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Martillo contra piedra se refiere
La palabra de Dios, Es posible que poder si usted empieza a transformador, dar así, contundente claro, y por quebrantador del supuesto, un corazón golpe humano y las conciso. resistencias espirituales. Es posible que si usted empieza a dar así, claro, por supuesto, un golpe conciso, pero persistente. Esa es la palabra de Dios. Hasta un momento que le va a dar fuerte, ese es como el que tumba los muros. Él no puede empezar a usar la fuerza bruta. Él tiene que empezar poco a poco, nivelando o haciendo las limitaciones donde va a tumbar. Así es la palabra de Dios. Como martillo que quebranta, dice la Biblia. Aquí está haciendo alegoría a un corazón endurecido por el pecado, porque a veces la gente viene del mundo, los que han llevado más, como decimos popularmente, vamos a decir, más palo en el mundo. Mientras uno más cosas pasa, más duro se vuelve a veces. Hay gente que se vuelve más noble, hay otros que se vuelven más duros. Es una coraza que se fabrica allí. Pero entonces la palabra de Dios, como inspiración divina y sobrenatural y martillo que a veces golpea, y es aquí donde tenemos que llegar al Señor. Si es para mí, si eso me va a servir para edificación, ayúdame a ponerme en práctica. Porque a veces hay personas que son como los niños. Usted le dice a un niño no haga, ¿y qué hace el niño? Más rápido lo hace. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer hasta que se cayó. Y usted tal vez le dio la mano y lo sobó. Pero a veces hay padres que le dicen, y ahí te vas tú solo. Dios es así como nosotros también. Nos dice aún. Pero siempre nos va a dar la mano, alabado sea el Señor. Pero para eso entonces tenemos el espíritu de profecía para edificarnos, para corregir, para enseñar, para animar. En este tiempo, el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús, la palabra de Dios. Tenemos que compartirla, nos reunimos, compartimos el pan de vida que nutre nuestro ser. Ya el pecado no se enseñoreará de nosotros, aunque usted pueda cometer un pecado, pero por X, un pecado por hierro, pero ese pecado no se va a enseñorear de usted si usted está presto para salir de ese lugar. El avisado ve el mal y se aparta. Eso lo dice la Biblia. Entonces, allí en Apocalipsis 19:10 vemos el espíritu de profecía, es el testimonio de Jesús.